Donar un libro es un hecho de paz y una oportunidad para que nuevas historias, otras historias, lleguen a los territorios más afectados por el conflicto armado y la inequidad en Colombia. Todas y todos podemos ayudar a que la paz se siga escribiendo en el Bajo Cauca, en el Catatumbo, en el Pacífico Nariñense, en el Chocó y en el Guaviare. Territorios que sufren graves tragedias a causa de la violencia armada. Únete y dona un libro nuevo o en perfecto estado para que el poder transformador de la lectura llegue a los niños y niñas, jóvenes y adultos de las zonas que más lo necesitan. En CREAP llevamos impregnado en el ADN un valor sueco que es la transparencia y también la ética. Representamos en más de 25 países a más de 500 clientes a los cuales asesoramos en temas de comunicación, relacionamiento institucional, asuntos públicos. Representamos y valoramos su reputación. Para ellos y para nosotros el tema de transparencia es fundamental. Todas las acciones que hagamos tenemos que poder contarlas con total tranquilidad. De ahí que ese valor sueco, que viene desde el momento en que fuimos fundados en 1970 en Estocolmo, se ha pasado a todas las oficinas de la red que hoy en día están presentes en el mundo. Hola, muchas gracias por conectarse con Suecia Socio Sostenible y la programación del país invitado de honor a la FILBO 2021. En nombre de la Embajada de Suecia, les damos la bienvenida a esta charla, la literatura sueca en 10 autores. Recuerden seguir este y todos los eventos en nuestro pabellón virtual y en las redes sociales con el numeral Suecia Socio Sostenible. Nórdica Libros es una editorial exclusiva y dedicada a la literatura nórdica en el idioma español. Hoy nos acompaña desde España Diego Moreno Zambrana, quien hará en esta charla una selección de los 10 autores suecos imperdibles de todos los tiempos. En el 2006, Diego crea Nórdica Libros, editorial que recibió en el 2008 el Premio Nacional a la Mejor Editorial, junto con los restos sellos del Grupo Contexto. Hoy Diego nos acompaña con la charla Literatura Sueca en 10 autores. Bienvenidos. Hola, muchísimas gracias. Es un placer para mí estar con todos vosotros hoy. Es una ocasión excelente para los amantes de la literatura de los países nórdicos y la literatura sueca en particular, entre los que me encuentro, poder compartir con vosotros alguna de los autores que me han sido fundamentales en mi formación como lector y que están unánimemente reconocidos como los autores más importantes de los países nórdicos y en este caso de Suecia. Nórdica nació hace 15 años y nace con la voluntad de ser la editorial referente en español de la literatura de los países nórdicos. En aquel momento, hace 15 años, era muy difícil encontrar literatura sueca y nórdica en las librerías. Prácticamente solo se conocía la obra de Henning Mankell, por ejemplo, en el campo de la literatura sueca, y de pocos autores nórdicos en otros ámbitos, ¿no? Ni siquiera había llegado todavía el gran fenómeno que supuso el impulso de la literatura policíaca, de la novela negra escandinava. Pero es cierto que para mí, yo cuando descubrí como librero, primero lo descubrí como librero, luego como lector y luego como editor, esta literatura fue como un flechazo absoluto, fue encontrar una manera de narrar que no conocía hasta entonces y que para mí, como digo, supuso una auténtica revelación. Y hoy he preparado una pequeña presentación con 10 autores que, como digo, en el caso algunos son de nórdica, otros no son de nórdica. Los que son de nórdica me detendré y os recomendaré algún libro en concreto para si alguno de ustedes quiere leer algo más y adentrarse más en esta literatura si no es conocida.
pero además he indagado en estos 10 autores y autoras que he elegido. Son, como digo, parte del canon de la literatura sueca. De hecho, leí recientemente un informe que se había publicado en una revista sueca de literatura, hecho por eminentes catedráticos de literatura, que habían hecho un ranking de los 50 libros más importantes de la historia de la literatura sueca, y de ahí he extraído también estos nombres. De manera que no solamente son nombres importantes para mí como lector, para mí como editor, sino que además vienen avalados por la academia, por parte del gran prestigio que tiene la academia en Suecia. La literatura nórdica, a rasgos generales, comparte ciertos elementos, como la herencia de las sagas, ¿no? De hecho, la primera obra, lo que se considera el germen de la literatura sueca, es la Piedra de Röek, del año 800. Es, como digo, lo que se suele considerar como el origen. Además tiene el interés para los seguidores del mundo de los vikingos, ¿no? Pues que poco a poco se va perdiendo la tradición de los vikingos y su manera de entender la religión, por ejemplo, y se va acercando cada vez más al cristianismo. Y lo he cogido solamente esta imagen para que, bueno, pues, todos los espectadores puedan ver cómo es una piedra, esta piedra fundacional de la literatura sueca, libro central. Yo como lector no tenía conciencia de esa piedra. Ha sido posterior a mi gran pasión por todo lo nórdico, que impregna la editorial, como el propio nombre indica, ¿no? Llevamos 15 años intentando dar a conocer lo que consideramos más relevante de la cultura nórdica, tanto en literatura como en poesía, como en ensayo, como en literatura infantil y juvenil. De hecho, a uno de los autores y libros que veremos hoy pertenece a diferentes géneros. No solamente publicamos narrativa, sino que no tenemos ningún tipo de restricción en ese ámbito, porque consideramos que la cultura nórdica es algo amplio y va desde la literatura hasta el diseño, en el que los países nórdicos y especialmente Suecia son muy conocidos. De hecho, posiblemente alguno de ustedes tengan una estantería como nosotros aquí de IKEA, que, bueno, pues es una muestra del diseño popular, por así decirlo, pero que tiene mucho que ver con la manera de concebir la cultura. Yo siempre digo que a mí una de las cosas que me fascinó de lo nórdico, siendo amplios y abarcando todo tipo de países, todos los países nórdicos y todas las disciplinas, es en elementos como la sencillez y la funcionalidad. Esto es algo que se ve en la literatura, que se ve en el arte, en la pintura, y se ve también en el diseño. Y es algo que es un tema recurrente en todo lo nórdico. Bueno, el primero de los autores que he seleccionado para hacer un breve repaso histórico también por los países nórdicos, por Suecia en este caso, que es el país del que hablamos hoy, es el gran August Strindberg. Para mí la lectura de August Strindberg fue absolutamente reveladora. Es uno de los más importantes poetas, escritores y dramaturgos, no solamente de Suecia, sino de toda la historia. Y su personalidad era totalmente arrolladora. Y está presente en todas sus obras. Nosotros, el primer libro que publicamos de Strindberg fue su célebre comedia onírica, una de las obras de teatro más importantes posiblemente de todos los tiempos, pero cualquier espectador y lector conocerá alguna de sus otras obras de teatro absolutamente esenciales. El primer libro que publicamos de Strindberg en nórdica fue Cuentos. Al final de la presentación he dejado algunos de los libros de nórdica, porque, como digo, no se trata tanto de hablar de libros como de autores, pero sí que es cierto que los libros nos pueden servir de apoyo. Cuentos, que es un libro que es una acción facsimilar de la publicada en Suecia en su momento, y que es un libro para todas las edades. Strindberg tiene algo que a mí me fascina como lector, y es el genio en todas las disciplinas que trata. Es un genio en la parte dramática, pero también es un genio escribiendo poesía. Es uno de los grandes poetas nórdicos de todos los tiempos. Es un genio como narrador de relatos y también en la parte autobiográfica. A mí me interesa mucho la parte autobiográfica también de August Strindberg. Es tremendamente moderno. Pero no solamente es un grandísimo escritor, sino que también es un grandísimo pintor. Y en este libro, por ejemplo, Strindberg, que es un trabajo que hicimos de edición propia, es un libro que solamente existe en nórdica, en el que reunimos relatos
poemas, piezas dramáticas, pero sobre todo tiene una parte esencial que son sus pinturas. Esas pinturas absolutamente llenas de pasión y su fotografía, en la que fue también un auténtico artista. Strindberg, como digo, era un artista total. Bueno, pues es conocida su mala relación con sus mujeres. De hecho, otro gran autor del que hablaré más adelante, Peter Olof Enquist, escribió una obra de teatro, La noche de las tríbadas, que es una de las obras de teatro suecas más representadas de todos los tiempos, y es una relación entre Siri y la mujer de August Strindberg y el propio Strindberg. Y bueno, pues obviamente su parte un poco ciertamente misógina es un elemento que tiene mucho que ver con su carácter, pero aquí estamos hablando de él como escritor, y como escritor es posiblemente el más importante. De hecho, sin lugar a dudas, supone la entrada de la literatura sueca en la modernidad. Otro libro que es esencial, y de hecho es uno de los libros más leídos en la historia de Suecia, es este libro Casarse, historias de matrimonios. Es un libro absolutamente esencial en su concepción de la relación de pareja, en el que además va cambiando. Hay unos relatos incluso feministas, relatos más conservadores, y es un libro coral de diferentes traductores, en el que aparece incluso la letra del escritor August Strindberg. Como digo, uno de los más conocidos, posiblemente conocidos por gran parte de los lectores, una lectura esencial para todo buen lector y curioso de la literatura sueca. Segundo autor, es muy poco publicado en castellano, es difícil encontrar obras suyas, es Werner von Heidenstam. Es también premio Nobel de literatura, y bueno, una de las características que veremos en esta selección que hemos planteado es que hay muchos premios Nobel, hasta el último premio Nobel sueco, que fue Thomas Tranströmer, de quien hablaremos al final. La verdad es que Suecia ha sido muy bien tratada por su propia academia. Obviamente, haber sido el país creador de la Academia Sueca del Premio Nobel, pues durante unos años facilitó que su literatura tuviese estos premios. Con el tiempo esto ha desaparecido, y ahora es casi más difícil ganar un premio Nobel siendo un autor sueco o nórdico que de otros países. Heidenstam tiene como dos partes: una parte en la que es el ideario de lo nacional, está muy presente en su obra poética, pero poco a poco fue cambiando y se fue interesando por un tipo de literatura mucho más oriental. La poesía, por ejemplo, está muy presente, y cambió, por supuesto, poco a poco fue modernizando, ¿no? Esta parte más naturalista y más patriótica que tiene al comienzo fue desapareciendo. Es un autor que posiblemente con el paso del tiempo es de gran importancia en la historia de la literatura sueca, pero su presencia en la actualidad es menor, pues la influencia que tiene en la actualidad es escasa en comparación con otros autores de su tiempo, incluso anteriores, como el propio Strindberg, que es un escritor de absoluta modernidad, ampliamente representado todavía en escenarios de todo el mundo, con presencia en todas las librerías y con un amplio número de lectores. De Heidenstam es difícil encontrar libros en español y en otras lenguas, porque, como digo, aunque es un premio Nobel, su obra es poco conocida, pero sí que es importante que aparezca en este breve recorrido por la historia de la literatura sueca. Es un autor como digo, de mediados del siglo XIX, que murió en 1912. Una de las grandes autoras suecas de todos los tiempos, por supuesto, es la gran Selma Lagerlöf, nacida en 1858 y que vivió hasta 1940, y que bueno, también fue premio Nobel de Literatura, una de las pocas escritoras que tienen el premio Nobel. Sabemos que la Academia Sueca históricamente no ha premiado a muchas mujeres, y fue la primera doctora sueca honoris causa de filosofía, de manera que tiene además ese mérito añadido de una época especialmente difícil para la presencia de las mujeres en la vida académica e intelectual, tener ese amplio consenso como una de las más grandes escritoras de todos los tiempos. Es una gran escritora de cuentos, y es escritora de una obra que esperemos que en algún momento llegue a Nórdica. Está muy publicada, está disponible en español en diferentes ediciones, que es el maravilloso libro, que es el maravilloso viaje de Nils Holgersson. Un libro que posiblemente muchos de ustedes conocerán, que han leído,
y que para cualquier amante de la literatura nórdica juvenil, sobre todo, es uno de esos libros esenciales, ¿no? Es una autora que ha tratado muchos temas, que tiene grandes novelas como la saga de Gösta Berling. Las sagas, como digo, están muy presentes en la literatura nórdica en general. Las sagas es el origen de la literatura nórdica, es esta manera de narrar. De hecho, decía el propio Borges que era el origen de las primeras novelas fueron las sagas y era el origen de toda la novela son las sagas. Y están muy presentes en títulos y en la manera de narrar, ¿no?, de los nórdicos, esta manera de contar la historia de generaciones que está muy presente en las sagas, ¿no?, como en la propia saga de Erik el Rojo, tema esencial para la literatura islandesa. Pues aquí también en Suecia comparten ese germen común, ¿no?, de la patria común nórdica y las sagas, ¿no?, contar la historia de las familias. Luego, pues, la saga de Gösta Berling es una de las grandes obras también de Selma Lagerlöf, una autora, como digo, absolutamente esencial y que bueno, debe formar parte de cualquier buena biblioteca porque lo merece y porque además, como digo, fue una pionera absoluta en su tiempo y también fue introduciendo esa parte de literatura juvenil como fue el libro que he dicho, La maravillosa historia de Nils Holgersson. Hjalmar Söderberg es uno de mis escritores favoritos, nacido en 1869, fallecido en 1941. Este escritor añade a la literatura nórdica y universal la brillantez en las novelas psicológicas, unos personajes fascinantes y sobre todo además relaciones pasionales intensas. En nórdica hemos publicado su obra maestra, que es El juego serio, un libro en el que además, como se puede ver en las propias guardas, Estocolmo, la ciudad de Estocolmo, es protagonista de la historia. Es un libro que no se había traducido nunca del sueco. Es la primera que se traduce del sueco por Neila García Salgado. Esta traductora es Premio Nacional de Traducción, por un libro también publicado en nórdica. Bueno, en el caso, ya que quiero hablar del papel de los traductores en la editorial, porque es absolutamente esencial para reconocer su trabajo y saber lo que estamos leyendo, ¿no? De hecho, en El origen de Nórdica, un traductor de sueco, una pareja de traductores, Paco Uriz y Marina Torres, fueron nuestros ojos durante muchos años. Siguen siendo algunos de los mejores traductores. Ellos viven en Suecia, viven en un pueblo muy cerquita de Estocolmo. Paco Uriz tiene 2 veces el Premio Nacional de Traducción. Como digo, es el gran impulsor de la lectura de la literatura sueca, especialmente de la poesía sueca en nuestro país. Y a él le debemos, y a otros muchos traductores, el poder leer directamente a estos grandes escritores. En el caso de Strindberg, por ejemplo, la traductora de este libro de Strindberg es Carmen Montescano, que también es una grandísima experta, también es Premio Nacional de Traducción por la traducción del sueco. Es decir, tenemos grandes traductores al español a los que es necesario reivindicar siempre y aún más cuando estamos leyendo literatura nórdica, sueca en este caso, porque sería realmente impensable para uno de nosotros leer directamente a estos grandes autores y no hay que olvidar nunca que a quienes estamos leyendo es la obra de los traductores. Bueno, como digo, Hjalmar Söderberg, con obras como Fuego Serio o Doctor Blas, que aparecerá en Nórdica el año que viene, se dio un paso más en la literatura, en la modernización de la literatura, tratando temas pasionales, incluso jugándose el prestigio, porque realmente fueron motivos de escándalo en los sectores más puritanos de la sociedad sueca. Pero sobre todo a mí me interesa mucho esa parte de novelas psicológicas que ya van anticipando lo que pasaría después, no solamente en Suecia, sino en todo el mundo. Porque uno de los elementos que quiero destacar de la literatura sueca y nórdica en general es el carácter que tienen de ser más avanzados que otras literaturas. Cuando en otros países todavía se estaba haciendo literatura más naturalista, en los países nórdicos, en Suecia, ya estaban haciendo novelas psicológicas, ya estaban tratando de hacer libros como los que hace Strindberg, que son absolutamente contemporáneos, pueden ser escritos en la actualidad, ¿no? Estamos hablando de autores de una modernidad indiscutible. Y es algo que yo creo que hay que reconocer, que son avanzados completamente de su tiempo. Estamos hablando de libros de finales del 19 con una calidad y una apuesta literaria que puede ser prácticamente de finales casi del siglo XX.
Siguiente autor del que voy a hablar, también Premio Nobel de Literatura, es el gran poeta Harry Martinson, un poeta y novelista, uno de los más grandes de literatura sueca, poco conocido en España solamente está disponible en la librería ahora mismo este libro, Entre Luz y Oscuridad, esta antología poética que realizó Paco Uriz, y que él decía, además, quiero leer un pequeño poema que ponemos en la contra del libro porque me parece muy representativo de lo que es su obra poética y de sus intereses como escritor. Dice así: elegí cantar a las cosas pequeñas, a los marineros que trepan por las brindas de hierba y al fuego del carbón de las luciérnagas en la hierba, porque bajo la hierba descansaré un día, con los pequeños faroles de las luciérnagas a mi alrededor, y el viento soplará de acá para allá, con los cantos de los grillos y los sonajeros de los álamos temblones. Harry Martinson es uno de los escritores en los que la parte de su carácter ideológico es más claro. Él mismo se llamaba un escritor proletario y bueno, es parte de una corriente muy importante de la literatura sueca en la que los escritores se sentían claramente parte de la sociedad de su tiempo, especialmente unidos al proletariado sueco. Y además tiene un elemento central, no solamente en la literatura sueca, sino yo creo que en la literatura nórdica en general, que es la enorme presencia de la naturaleza. Es un rasgo común a gran parte de los escritores que he ido nombrando hasta ahora, quizá más acentuado en uno de los que voy a recomendar a continuación, de los que vamos a ver a continuación, que es la presencia de la naturaleza del entorno. Es algo tremendamente moderno, no olvidemos que estamos viviendo en el gran momento de nature writing y este tipo de literatura vinculada al medio ambiente, de concienciación del medio ambiente. Pues ellos hace más de 50 años ya trataban esos temas de manera muy habitual en la poesía y en la narrativa. En el caso de Entre Luz y Oscuridad es un poemario, una antología poética en la que los árboles, las piedras, los ríos, los islotes, el campo están presentes de una manera muy destacada y de hecho es una enorme belleza y por la cual recibió el Premio Nobel de Literatura. Harry Martinson, Entre Luz y Oscuridad. Bueno, cómo no, en un repaso por la literatura sueca no puede faltar la gran Astrid Lindgren, nacida en 1907, fallecida en 2002. Posiblemente la escritora sueca de mayor difusión en la historia, con una obra dirigida a un público infantil y juvenil. Bueno, es hija de campesinos, como conocido, y tiene un libro que es una serie de libros que tienen como protagonista a la emblemática y conocidísima Pippi Calzas Largas, del primer libro del año 45, y que ha marcado una enorme generación de lectores de todas las edades, desde los años 50, 60, incluso todavía hay muchos jóvenes lectores que tienen su primer contacto con la literatura nórdica y con la literatura infantil de calidad gracias a las obras de Astrid Lindgren. Es autora además de libros autobiográficos de gran calidad. No está publicada en nórdica, desgraciadamente, ya me hubiese gustado que en nuestra colección infantil tuviésemos a Astrid Lindgren, pero como digo, es una escritora esencial que da su nombre es el emblema del gran premio de literatura infantil y juvenil más importante del mundo, conocido como el Premio Nobel Infantil y Juvenil, que es el premio Astrid Lindgren. De manera que es una autora que muy presente en las librerías en todos los países y seguramente por multitud de generaciones podrán compartir su pasión por la literatura infantil y juvenil de Astrid Lindgren. Uno de los elementos característicos de Astrid Lindgren y que además se repite en la literatura infantil de los países nórdicos y suecos en particular, es el tratar a los niños como seres inteligentes. Y esto, que parece una obviedad, no es tan frecuente. De hecho, en España y en otros países, bueno, a veces hay una parte como de generar moralejas y contenido en valores que está muy alejado de lo que hacía Astrid Lindgren. Astrid Lindgren trataba a los niños como seres inteligentes que le gustaba la diversión, que le gustaba jugar. Y su protagonista, que es Pippi Calzas Largas, en todos sus libros hay una parte de juego, de ruptura con el orden establecido, de esa parte de la infancia y de la juventud que tiene que ver con ir contra las reglas, ¿no? Contra el mundo. Y esto es algo que desgraciadamente se publicaba hace 70 años y ahora mismo sería incluso difícil de publicar porque para muchos sectores
de escolares y incluso para muchos padres sería absolutamente imperdonable que alguien animase a que sus hijos fuesen rebeldes, pensasen por sí mismos, precisen jugar a estudiar. Yo creo que esta manera de concebir la literatura infantil juvenil, que como digo, no es solamente algo de Astrid Lindgren, aunque ella fue la precursora de esta manera de narrar, está presente en autoras noruegas como Maria Parr, por ejemplo, y en otra serie de grandísimas escritoras, sobre todo escritoras de literatura infantil y juvenil. Bueno, de hecho, una autora que publicamos en España nosotros, que es Sara Stridsberg, también tiene literatura infantil, y este germen es común, ¿no? Lo que los niños piensen, que los niños sean responsables y que sean capaces de jugar, de divertirse y aprender jugando y divirtiéndose, que es como un lema que es esencial y que viene, como digo, de la obra de Astrid Lindgren. Bueno, otro maravilloso autor, Lars Gustafsson, nació en el año 36 y fallecido recientemente, en el año 2016, hace 5 años. Es uno de los escritores más prolíficos de la literatura sueca, es poeta, novelista, estudioso. Ganó en el 2009 la prestigiosa medalla Goethe y es un escritor que se fue a vivir a Estados Unidos, vivía en Texas, era profesor en Austin, y es uno de los escritores más importantes, sin lugar a dudas, de la segunda mitad del siglo XX sueco. Suyo es una de mis obras favoritas de todos los tiempos, que es La muerte de un apicultor, en traducción de Jesús Pardo. Es parte de una serie de libros que escribió Gustafsson y en los que el modelo y la crítica al modelo socialdemócrata sueco es muy presente, ¿no? Una de las características que tienen toda la literatura nórdica y la sueca también es la capacidad que tienen para criticar lo suyo, ¿no? Tiene mucho que ver con la parte de la religión, que al no tener la confesión, muchas veces se confiesan a través de la escritura. Y es algo común y que, bueno, yo a mí como lector me interesa muchísimo, ¿no? Son capaces de contar historias muy personales en sus libros y además de destripar de una manera muy ágil y muy brillante las contradicciones de sus modelos sociales. Como todos sabemos, el modelo socialdemócrata sueco, la sociedad del bienestar sueca, es como fue y sigue siendo, pero sobre todo fue durante una época uno de los paradigmas de buena vida en todo el mundo. Envidia para todos los países, especialmente para los países del sur y más bien también para los países latinoamericanos, en los que se vivía muy bien, en los que el reparto de la riqueza era claro, en las que las prestaciones para los más desfavorecidos eran importantes. Este modelo influyó claramente en toda Europa bueno, pues es cierto que desde aquí se veía como algo idealizado, pero también es cierto que desde la experiencia de los propios suecos, a veces no todo es tan perfecto como parece, ¿no? Y bueno, el libro es como Muerte de un apicultor, que es la historia de un enfermo de cáncer que escribe en sus cuadernos sus últimos meses de vida. Es un libro en el que se dedica a meter el dedo en la llaga en las contradicciones de la sociedad del bienestar sueco, ¿no? Esto es algo que aparecerá de manera recurrente en literatura, en el cine, en el arte y que bueno, nos parece especialmente importante en este repaso de la cultura y la literatura suecas, prestar atención también al análisis social, al análisis de las contradicciones de la cultura y de la sociedad del bienestar de ese país, ¿no? Y como digo, en ese sentido, Lars Gustafsson es una gran eminencia. Yo tuve la suerte de conocerlo personalmente, estuve en la cena de los premios Nobel cuando Tomas Tranströmer en el año 2011 fue galardonado con el premio y compartimos mesa. Iba con un traje como el frac es típico del Nobel, con las medallas de todos los premios que había ganado. Y tuve ocasión de cenar con él, de tomarnos unas copas juntos y asistir también a cómo bailaba, le gustaba mucho bailar y no perdí ocasión de intentar bailar con alguna de las mujeres que asistieron a la entrega de los premios Nobel. Como digo, es una escritora que tengo mucho aprecio, que creo que es una de las lecturas más fascinantes de la literatura sueca, del que vamos a ir publicando en Nórdica, vamos a publicar su poesía, publicaremos también relatos. Es un escritor también muy prolífico y también que trató diferentes géneros, la poesía, como digo, es también uno de los géneros que mejor trató y que desgraciadamente está poco publicado en español, pero bueno, hay obras muy cuidadas y
me parece un escritor absolutamente recomendable para cualquier lector interesado en la literatura universal y en la literatura nórdica en general. Estos dos autores, Max Sjöwall y Per Bollo, no son autores de nórdica, y con ellos quiero hacer una pequeña parada en un género que es absolutamente conocido, reconocido internacionalmente, que es la novela negra nórdica. Bueno, ellos dos, esta pareja de periodistas y escritores, crearon entre los años 65 y 75 una serie de novelas que tenían al escritor Martin Beck como protagonista y que fueron los precursores de lo que fue la gran novela sueca policíaca. Como sabéis, posiblemente cuando a alguien le hablan de literatura sueca, el primer escritor en el que piensa es en Stieg Larsson o en Henning Mankell. De hecho, no he querido poner a ninguno de los dos en esta apartado, que podían ser, porque quería hablar de 10 escritores como un número redondo, y me parece como al ser los pioneros que renovaron en el género y que fueron reconocidos como el referente de todas las generaciones posteriores, parecía bueno que, siendo desconocidos, también bueno, pues tuviésemos esta parte como de reivindicación de su trabajo, ¿no? Como digo, son una pareja de periodistas que analizaron claramente la sociedad de su tiempo y que bueno, hicieron lo que ha hecho la buena literatura policíaca, porque uno de los problemas de los últimos años, tras el enorme éxito de Stieg Larsson con la trilogía Millennium, es que cualquier escritor sueco que publicase novela negra era vendido internacionalmente, y ahí ha habido buenos escritores regulares y escritores malos, pero todos han tenido muy buena acogida comercial. Entonces, en nórdica no nos interesa esta parte de literatura negra, hemos ido a la literatura, digamos, de más calidad, que ha forjado, digamos, la cultura escandinava, y la literatura, la novela negra es una parte, pero no es una parte ni mucho menos central, aunque lo sea importante en términos comerciales. Entonces, como digo, un elemento central en esta serie de escritores es el análisis de las contradicciones también del modelo de bienestar sueco, como pasaba con Gustafsson, pero en este caso lo hacen a base a partir de la intriga, del misterio, de los asesinatos, que, como cualquier persona que sepa un poco de los países nórdicos, no hay mucho menos violencia en estos países, son países bastante tranquilos, poco violentos, pero que aún así han dado juego a muchos libros, a muchas series de televisión en las que parecería que estamos ante países con un índice de violencia tremenda, cuando es más bien lo contrario, ¿no? Pero sí que es cierto que han sido capaces de ambientar en estos modelos con perfectos contradicciones, en sociedades frías que dan mucho juego además para narrar, ¿no? El frío, el ambiente de los bosques, de los lagos, de los ríos gélidos, bueno, ambienta muy bien como contexto el modelo este de Nordic Noir, ¿no? De novelas negras de asesinatos, ¿no? Entonces, bueno, pues de alguna manera el libro de intriga tiene mucho más que ver con el análisis de su tiempo y de su sociedad que con un libro de detectives al estilo Sherlock Holmes, ¿no? De hecho, si recuerdan los libros de Stieg Larsson, Larsson se dedicó durante mucho tiempo, antes de escribir los libros de la trilogía Millennium, a analizar el auge del fascismo en Suecia y cómo estaba muy metido en capas de los dirigentes de las clases altas suecas, y de hecho gran parte de estos libros tienen como fondo esa temática, ¿no? De manera que eso es un elemento muy claro que no pasa quizá tanto en otros libros de novela negra de otros países, ¿no? En los que hay violencia y hay asesinatos, pero no está tan claro asociado con una mezcla de periodismo, de investigación y de crítica social, como pasa en la buena literatura policíaca sueca, ¿no? Como digo, Henning Mankell, un escritor esencial con este componente muy social claro, Stieg Larsson también, fallecido desde hace pocos años, y, como digo, los grandes pioneros, Sjöwall y Bollo, que son los maestros de todas estas generaciones posteriores, como Åsa Larsson y muchos otros escritores y escritores de literatura nórdica policíaca. Como digo, no es la parte central de nuestro catálogo, ni mucho menos, pero sí que es cierto que son escritores que hay que reconocer su influencia y su importancia en la cultura de los países nórdicos. Y bueno, tenemos dos escritores más para terminar, dos escritores absolutamente, por cierto,
adoración como lector, que me cambiaron la vida como lector, y a los que he tenido la suerte de conocer, de tratar y de publicar, que son el gran Per Olof Enquist y Thomas Tranströmer. Empezamos por Per Olof Enquist, fallecido el año pasado, nacido en el año 1934, es periodista, dramaturgo y novelista, es uno de los más importantes escritores europeos del siglo XX, sin lugar a dudas. De hecho, no ganó el premio Nobel de Literatura, pero para la Academia Alemana era todos los años el candidato indiscutible, le consideraban el mejor escritor europeo de su tiempo. Ganó el premio de literatura del Consejo Nórdico, ganó el premio Selma Lagerlöf, ganó el premio Flaiano, y hubiese ganado el premio Nobel si no hubiese sido el sueco. Porque, como digo, durante muchas décadas los suecos acaparaban mucho de los premios Nobel, y luego en los últimos años era difícil que un premio Nobel fuese a parar a un escritor sueco. Es un escritor, como digo, que en Nórdica nos entusiasma. Hemos publicado la obra de teatro que comentaba antes, La Noche de las Tríbadas, inspirado en la relación de Siri y August Strindberg. Hemos publicado un libro esencial que es La partida de los músicos, una obra importantísima sobre el nacimiento del sindicalismo y la socialdemocracia en el norte de Suecia. Él es un escritor que vivía en el norte de Suecia, y los suecos lo saben, obviamente, pero quizá para un lector que no está tan experimentado, que no sabe tanto de Suecia, en el norte de Suecia hay un dialecto que hablaban sobre todo los estratos más bajos de la sociedad. Y él en este libro intenta claramente recoger ese dialecto, ¿no? De hecho, es un libro que durante muchas décadas no se publicó en España porque no sabían los traductores cómo podíamos utilizar un dialecto similar en español que diese esa imagen, ¿no?, de conflicto lingüístico social. Entonces, al final, Paco Uriz y Marina Torres, después de años, encontraron un dialecto del norte de España, del Pirineo, que es similar a ese conflicto, ¿no? O sea, tú puedes entender más o menos lo que está diciendo la persona, pero sabes que tal como habla, está describiendo una persona del norte, alejada del mundo urbano, en este caso de Estocolmo, y en el que la lengua además es un elemento diferenciador de clase. Entonces cuenta muy bien cuáles fueron los conflictos sociales a la hora de establecerse los orígenes de la socialdemocracia, ¿no? Este libro habla muy bien de cuál es el surgimiento de la socialdemocracia en Suecia, un país en aquel momento muy pobre. No olvidemos que los países nórdicos hasta bien entrado el siglo XX eran países mucho más pobres que España, mucho más pobres, sin lugar a dudas, que cualquier país latinoamericano, y que tuvieron una época de esplendor en la que entendieron muy bien que la riqueza se había que redistribuirla, que tenía que llegar a todas las capas de la sociedad, y ese es el gran éxito del modelo de los países nórdicos, países pequeños con poca población, pero en el que el bienestar está bastante extendido y llega a muchas capas de la sociedad, ¿no? Pero eso no fue así siempre. En estos libros de la partida de los músicos o La biblioteca del Capitán Nemo, mi libro favorito de Per Olof Enquist, un libro con claros vínculo y con sensación autobiográfica, que cuenta su infancia en el norte de Suecia, cómo se le marcó la vida, y fue el libro, de hecho, él reconoció en una entrevista que le hicieron, es muy importante, que este libro le había cambiado la vida. Él fue un alcohólico durante muchos años, estuvo a punto de morir por alcoholismo, y gracias a centrarse en la escritura de La biblioteca del Capitán Nemo, salió del alcoholismo y pudo reemprender su trabajo como escritor, aportando lo que ha sido una de las obras fundamentales de la literatura europea, nórdica y sueca del siglo XX. Y luego otro libro suyo es La visita del médico de cámara. Como digo, Per Olof Enquist está muy entretado en nórdica. Con el tiempo haremos una biblioteca dedicada solamente a este escritor, del que seremos seguramente en un tiempo sus editores más importantes en español. Bueno, La visita del médico de cámara, que es una de sus intereses por la novela histórica de la mayor calidad, fue elegido en Francia el libro del año. Fue un bestseller internacional, publicado en 20 países, y hay una película también basada en este libro. Es un libro en el que él trata el tema de la ilustración y los conflictos que había con el absolutismo en Europa. Es un libro maravilloso, es una historia de amor fascinante, intrépida, la relación y los conflictos entre la oscuridad y la razón, que pocos escritores han sido capaces de llevarla al papel de manera tan brillante como Per Olof Enquist. Un escritor que tiene un estilo muy sencillo, aparentemente, cargado de imágenes poéticas, de frases brillantes, oraciones cortas,
que cuando empiezas el libro te metes en la historia. Es un escritor, como digo, desde luego, sin lugar a dudas, de los mejores. De hecho, yo recuerdo antes de montar Nórdica, un traductor, Martin Lexel, que es un traductor en España, recuerdo en un encuentro en un hotel, que me habló de estos libros y me hablaba como de algo que en Suecia era considerado lo máximo, ¿no? De hecho, fue guionista de películas de Bergman, estuvo en la prueba de teatro Dramaten. Bueno, como digo, una persona de gran importancia en la cultura en sentido más amplio sueca, ¿no? O sea, no se puede entender el cine sin sus guiones. Obras de teatro tan importantes como La Noche de las Tríbadas, como digo, la obra de teatro más representada en la historia de Suecia, fuera de Suecia también. Hasta en Broadway se ha representado muchísimo. En España ha habido numerosas adaptaciones para el teatro. Un autor muy implicado que escribió guiones de películas como la maravillosa dedicada a Knut Hamsun. Es, como digo, un escritor, también periodista. Fue el periodista que cubrió el Mundial de Fútbol de México 86 y tiene un texto fantástico sobre Maradona, por ejemplo. Bueno, es un escritor muy prolífico, con diferentes intereses, del periodismo a la dramaturgia, y que, bueno, creo que es esencial que cualquier lector interesado en la literatura o en poesía o en dramaturgia universal lo conozca. Y terminamos este recorrido por digamos, los elementos centrales, ¿no?, de lo que yo considero, y también Suecia, los elementos centrales de la narrativa y la literatura suecas, con el gran Tomas Tranströmer, Premio Nobel de Literatura en el año 2011, un autor que, sin lugar a dudas, es esencial, uno de los poetas más importantes del siglo XX. De hecho, otros premios Nobel reconocieron posteriormente la influencia que tuvo la poesía de Tomas Tranströmer en su obra, ¿no? Es poeta, psicólogo, nació en 1931, y que desde muy joven empezó a tener éxito con sus versos, considerados cada uno de los versos, como digo, más luminosos de toda la historia de la literatura, y que tiene metáforas realmente fascinantes, ¿no? El último libro que hemos publicado de Hielo a Mediodía, justo ese libro lo publicamos 2 meses antes de que recibiese el Premio Nobel de Literatura. Se lo enviamos a la Academia Sueca intentando apoyar este justo premio, y yo tuve la ocasión de estar con él en la entrega de los premios Nobel, de compartir con él esa noche maravillosa. Luego vino a España, donde le hicimos un enorme homenaje con los mejores escritores de nuestro país, aplaudiendo a este enorme escritor, que curiosamente era un escritor que ya era conocido en España entre los círculos de los poetas. Era un poeta muy leído por poetas, pero que hasta que no llegó el premio Nobel no había llegado a un público más amplio. Pero es cierto que sí que era muy reconocido universalmente en todo el mundo como uno de los grandes poetas de su generación, ¿no? De hecho, como digo, propios otros escritores posteriores, poetas posteriores que recibieron el premio Nobel, lo han citado a él como fuente de inspiración, ¿no? Y con Tomas Tranströmer tenemos otro elemento central que señalaba anteriormente, que es la naturaleza. Está muy presente en muchos de sus poemas. También él trabajó como psicólogo, trabajó en cárceles, y tiene también un claro interés por lo que pasa al individuo. Pero si vemos la parte más política de Harry Martinson, por ejemplo, ¿no?, de esta parte más de conciencia de clase, Tomas Tranströmer se aleja un poco del componente ideológico y va más a los intereses y a las preocupaciones del individuo. En ese sentido, es como un paso más, obviamente, también en la literatura del siglo XX. Es un poeta que ya está hablando de las cuestiones interiores de la persona, de las sensaciones, del lenguaje. Le interesa muchísimo el lenguaje. Tranströmer sufrió una hemiplegia, y curiosamente en uno de sus poemas más famosos, en Bálticos, ya lo adelantaba. Él señalaba en el poema ese, decía de manera premonitoria varios años antes: se me duerme el brazo izquierdo, quedo paralizado, no puedo tocar el piano. Él tocaba el piano le gustaba tocar el piano, de haber compuesto además numerosas partituras para él, y solamente pudo tocar el piano al final de su vida con su mano izquierda, de manera que bueno, que esta parte como premonitoria a veces que tiene la poesía estaba presente también en la obra de Tomas Tranströmer. Bueno, pues esto es un poco una panorámica, como vemos, de prácticamente 2 siglos de literatura
sueca, en la que obviamente hemos dejado de lado pioneros de la ciencia como Linneo, por ejemplo, o escritores más recientes como Sara Stridsberg, como el propio Stieg Larsson. Pero bueno, hemos intentado mostrar un poco esta panorámica de la enorme influencia que ha tenido la literatura sueca en todo el mundo, no solamente en los países nórdicos, no solamente en Europa, sino en términos globales. Es una de las literaturas más ricas, con más trayectoria, con más premios, y que además con más escritores destacados en diferentes ámbitos, ¿no? Desde la novela negra, la poesía, el teatro, la literatura general, la literatura infantil y juvenil. En diferentes ámbitos han sido absolutos maestros, por no hablar del cine, en los cuales hemos publicado en el Nórdica también al gran Ingmar Bergman. Quedaría solamente él para una sesión de monográfica sobre la cultura y el cine nórdico, sin su particular, ¿no? Bergman es el gran director de películas míticas, de además grandes también obras de narrativa, de guiones. En este caso en el que hemos publicado Persona, hemos publicado su diario de trabajo y bueno, es un director al que apreciamos muchísimo. Como digo, esta imagen en poco tiempo intento hacer una panorámica de lo que sucede en la literatura sueca. Bueno, espero que haya sido de su interés. Bueno, aquí tendrán, supongo que en algún momento podrá compartir este PDF. He puesto al final una pequeña selección de algunos de los libros que he mencionado en esta exposición. No todos son autores de Nórdica, pero sí que en muchos casos son autores que hemos publicado en Nórdica y que creo que merecen ser conocidos, leídos y rescatados o incorporados a la biblioteca personal de cada uno. Bueno, como digo, es un placer poder estar estos minutos con ustedes hablando de algo que me apasiona, como se puede ver, que es la literatura de Suecia. Muchas gracias.